Después de la Segunda Guerra Mundial sabéis que el mundo se partió en dos bandos y en cada uno de ellos se creó una narrativa de buenos y malos. Y en esa dialéctica los movimientos revolucionarios y los combates entre los dos bandos se extendieron por toda la geografía de distintos continentes. Un maniqueísmo que se tradujo en una guerra fría de matanzas continuas, guerra fría que duró hasta que sucedió esto. Los dos bloques se habían desgastado tan enormemente en aquella pugna que muchísimas naciones que habían abrazado el socialismo sencillamente lo abandonaron a partir de esa fecha. La historia había terminado, decía Fukuyama, y uno de los modelos sociales y económicos había vencido, pretendidamente para siempre. Y el hecho de que el bloque comunista se girara hacia el libre mercado produjo también otra revolución, la revolución que llamamos globalización, que por ejemplo duplicó la fuerza de trabajo mundial en tan solo 8 años. Se acababan los intentos revolucionarios del comunismo por hacerse con el poder en cualquier parte del mundo. Así que Occidente respiraba, su modelo social y económico había triunfado y por fin se acababan los intentos revolucionarios del comunismo por hacerse con el poder en cualquier parte del mundo. Ya solo había que centrarse en cómo la prosperidad económica acabaría por llevar la democracia hasta el último de los países de la Tierra. Empezando obviamente por el más grande de todos, por China. Sabéis que China había sido invitada formalmente a participar en el mundo libre a través de la Organización Mundial del Comercio en el año 1995 y que se incorporó en 2001, el mismo año en que sucedió también esto. Y en ese momento todos caímos en la cuenta de que lo que realmente había ocurrido a finales de los 80 había sido un espejismo. Un espejismo que había ocultado la nueva tendencia revolucionaria que marcaría la política internacional en la nueva era. El éxito del capitalismo sobre el comunismo había provocado una ceguera voluntaria, vamos a llamarla así. Una ceguera voluntaria hacia el nuevo pensamiento ideológico que iba a sustituir al comunismo enfrentándose al capitalismo. Y me refiero a la revolución islámica de los ayatolás. En los años 1960 Irán comenzó una transformación económica y social muy profunda, que estaba impulsada por el Shah de Persia, Reza Pahlavi. La dinastía de los Pahlavi era ciertamente corta en términos históricos, ya que comenzó su andadura en los años 20 de este siglo, y además lo hizo con un procedimiento bastante pedestre, un golpe de Estado. La receta de la modernización ya se había probado en otros países con un pasado extremadamente tradicional, como ocurrió por ejemplo en España. Su Excelencia el Jefe del Estado, al que acompañaban varios ministros del gobierno, así como el ministro portugués de Obras Públicas, ha inaugurado oficialmente la presa de Alcántara en la provincia de Cáceres. También se intentó en otros países y fue el plan que puso en marcha el Shah con la llamada Revolución Blanca. Reformas económicas que tenían por objeto reducir la importancia de la agricultura en la economía nacional, desarrollar los sectores industriales y de servicios, incrementar la productividad a través de la educación y dotar al país de todas las infraestructuras necesarias para aprovechar ese proceso de industrialización, incluso un programa nuclear. Las reformas perseguían reducir, además, el respaldo que los sectores más tradicionales mantenían en el país e incrementar el prestigio del propio Shah, y por lo tanto, legitimar una dinastía que, como os he dicho, no podía presumir de sus orígenes. Pero Irán partía de unas condiciones materiales muy difíciles, con un gran retraso económico y también educativo, y las reformas además alteraban las relaciones de privilegio que existían en esa sociedad. Por ejemplo, al establecer un sistema educativo obligatorio y estatal, se colisionaba con los clérigos chiíes, que mantenían un gran poder dentro del país, y que habían mantenido en sus manos la educación durante mucho tiempo. Algo parecido ocurría también con la reforma agraria, que produjo grandes tensiones con los propietarios de las tierras. Y además, como no produjo rápidamente los efectos deseados, tampoco satisfizo a los agricultores a los que iba destinada. El intento de cambio hizo crujir las junturas sociales de Irán e incrementó el descontento de todos, de los opuestos por opuestos y de los favorables por la escasez de resultados.
Una figura se hizo especialmente relevante en medio de aquel ambiente, el Ayatolá Ruhollah Jomeini, un clérigo iraní que de forma muy temprana, es decir, al mismo tiempo que se anunciaba esa llamada Revolución Blanca, ya se declaró en contra de ella. Y se declaró en contra de ella criticando directamente a la figura del Shah de Persia, cosa a la que la población iraní no estaba especialmente habituada. Su protesta apuntaba a las reformas desde el lado conservador, criticando el derecho al voto de las mujeres y también su incorporación al mercado de trabajo, pero también el que se permitiera que los judíos y cristianos pudieran acceder a la administración pública iraní, o también porque la Revolución Blanca era pro-occidental, y su maldad, por ejemplo, se reflejaba en que el personal estadounidense trasladado a Irán no podría ser juzgado por los tribunales locales. Aquellas protestas llevaron a Jomeini a la cárcel primero y luego al exilio. Pero fijaos lo importante que era su posición dentro del movimiento de los fedayines, que cuando, después de salir de la cárcel, el primer ministro Hassan Ali Mansur le abofeteó en público, este fue después asesinado cuando se dirigía al Parlamento por miembros precisamente de los fedayines. Jomeini se había convertido en una figura esencial de la oposición al régimen del Shah de Persia. Las élites urbanas también tenían por lo que protestar, ya que el régimen del Shah había limitado las posibilidades de participación política e incluso sindical. Y esa falta de democracia, además de la acción del temible servicio secreto Shabak, fue uno de los elementos de mayor tensión ante el lento avance del proceso de modernización del país. De forma paralela, las élites intelectuales de Irán entraban en contacto también con el pensamiento político propio de aquellos años, ya que muchos de ellos eran estudiantes en universidades extranjeras. Y hay que recordar que los años 1950 y 1960 fueron especialmente convulsos en términos políticos en todo el mundo. Envalentonados por el éxito que había sucedido en Cuba, en Vietnam y en Argelia, aparecieron muchos grupos insurgentes en las naciones musulmanas, y en concreto en Irán, donde hubo una convergencia de marxistas, nacionalistas, pero también de fundamentalistas islámicos, todos ellos intentando derribar el régimen del Shah de Persia. La oposición religiosa tenía su punto de referencia en el exiliado Jomeini, que primero estuvo en Turquía y después en Nayaf, en Irak, donde en un momento Saddam Hussein propuso al Shah de Persia acabar con él. El crecimiento de la tensión interior en Irán aconsejó mandar a Jomeini aún más lejos, porque Nayaf está cerca de la frontera, y fue exiliado a un pueblo a 40 kilómetros de París, Noflé-le-Château. En realidad, el movimiento de oposición al Shah de Persia tenía dos localizaciones. Una esta francesa, en la que intervenía de forma muy importante el llamado Movimiento de Liberación de Irán, creado por una curiosa mezcla de profesionales, científicos, políticos y clérigos, muchos de los cuales habían, como os he dicho, estudiado fuera de Irán. Y en segundo lugar, tenía una conexión en Líbano con el llamado Movimiento de los Desheredados, que iba a aportar además la posibilidad de dar entrenamiento militar a la oposición al Shah de Persia. Este movimiento había nacido como reacción ante la existencia minoritaria y desprotegida de los chiíes en Líbano. El conflicto entre Palestina e Israel estaba en su momento álgido y los palestinos aprovecharon la debilidad del gobierno libanés para establecer campos de entrenamiento, a pesar del descontento que esto produjo entre la población libanesa. Aquellos campos servían de entrenamiento revolucionario para diversos grupos, como por ejemplo el Ejército Rojo japonés o el movimiento alemán Fracción del Ejército Rojo, más conocido como Baader-Meinhof por los apellidos de sus líderes más conocidos. Pero también para aquellos iraníes que soñaban con derribar el gobierno del Shah de Persia. Entre ellos había tanto revolucionarios de inclinaciones religiosas como marxistas. Y en el Líbano la cabeza visible era el imam Musa Sader, que representaba una visión más inclusiva y aperturista de la religión, pero que pronto se toparía con la versión más rigorista del Ayatolá Jomeini. De hecho, Musa Sader desapareció de forma misteriosa después de una visita a Libia a la que le había enviado Jomeini, sin que nunca se supiera cuál fue su paradero. Alrededor del movimiento de liberación de Irán encontramos nombres que han pasado a la historia de la revolución.
nombres que llegaron a esta revolución con objetivos diferentes, imaginando distintos Iranes. Mostafa Chamran, un físico que fue profesor de la Universidad de California, izquierdista y revolucionario, y que después murió como un héroe en la guerra entre Irán e Irak. Sadegh Gobzadeh, que estudió en la Universidad de Georgetown aunque nunca obtuvo un título en ella, y que fue el ministro de Asuntos Exteriores durante la crisis de los rehenes en Irán, uno de esos moderados que acabaría engullido por la revolución, ejecutado bajo la acusación de intentar asesinar al ayatolá Jomeini en 1982. También tenemos al ayatolá Mahmoud Taleghani, que propuso un movimiento que fusionara comunismo y chiismo para atraer sobre todo a los jóvenes universitarios tentados por la filosofía revolucionaria tan popular en la época. Un hombre conocido especialmente por su tolerancia, que se opuso a las intenciones de Jomeini de gobernar autoritariamente Irán y que murió en extrañas circunstancias en septiembre de 1979. Aquel variado y polifacético movimiento de liberación de Irán se puso sin embargo al servicio de la figura de Jomeini, que ocultó deliberadamente sus verdaderas pretensiones, dando esperanzas de que cada opositor lograría ver materializado ese mundo futuro deseado que quería para su país. Porque el deseo que latía en el transitoriamente hermético Jomeini, y que ya había manifestado con anterioridad, encontraba su fundamento en una división entre suníes y chiíes. Una división arraigada en interpretaciones dispares de la historia del Islam y sobre todo en qué consiste la sucesión en la cabeza del mismo tras la muerte del profeta Mahoma, que se podría resumir de la siguiente forma. Los califas suníes usurparon la sucesión que debía estar en manos de los imanes. Esta sería la versión chií. Los poderes seculares se habrían impuesto en el pasado a los religiosos. Y Jomeini tenía el propósito de deshacer aquel error, empezando por Irán. En la Sagrada Escritura del Corán se encontrarían todas las leyes necesarias para establecer un Estado islámico. Pero para ello, esa república debía estar protegida por un intérprete supremo religioso, encargado de asegurar la convergencia de las leyes civiles con la ley religiosa. Con el objetivo de conseguir el establecimiento de una sociedad plenamente islámica, se fundaría un Wilayat al-Faqih, el gobierno o vilayato del faqih, del sabio al que se le reconoce la capacidad de interpretar el Corán para guiar moralmente la política, pero que sin embargo no la ejerce. Es fácil imaginar el bullicio de discusiones dentro de la Universidad de Teherán entre religiosos e ideólogos, por ejemplo, marxistas. Porque la educación occidental y la militancia marxista obviamente estaba ya dentro de la universidad por todos estos intelectuales que ya habían estudiado en Europa. De hecho, muchos intelectuales de izquierda europeos también giraron sus ojos hacia el mundo musulmán y de hecho lo hicieron con simpatía, a pesar de que, como en el caso de Jean-Paul Sartre, fueran muy críticos con el antisemitismo. Pero también tenemos a Michel Foucault, que viajó a Irán 2 veces como corresponsal del Corriere della Sera, para luego cantar las maravillas de lo que supondría una revolución islámica en aquel país. En el lado iraní, o mejor sería decir en el lado musulmán, la discusión con el marxismo tuvo un gran protagonista, Ali Shariati. Es difícil minusvalorar la enorme influencia que tuvo Ali Shariati en el mundo universitario y cultural de Irán durante los años 1960. Sin duda fue uno de los más famosos ideólogos de la revolución iraní. Y como tantos también había estudiado sociología en la Universidad de París. Shariati afirmaba que una sociedad islámica auténtica sería muy parecida a la sociedad utópica platónica, en la que los sabios, en este caso los clérigos musulmanes, ocuparían el vértice de la pirámide de poder. Pero al mismo tiempo estos sabios no jugarían ningún papel en la política. Una visión, por lo tanto, muy parecida a la que había defendido y defendería en el futuro el ayatolá Jomeini. La muerte de Shariati en Londres de un presunto ataque al corazón, al poco tiempo de haber sido liberado de las prisiones del Shah de Persia, marcó un punto de inflexión en el sentimiento en contra del régimen autoritario de Irán, ya que muchos atribuyeron esa muerte a una acción del servicio secreto iraní, el famoso y terrible Sabak. Así que podemos decir que había una relación entre el tipo de revolución que perseguían los islamistas y los marxistas, hasta el punto de que el primero ha sido bautizado a menudo como promovido por movimientos de chiismo rojo. En el caso de Irán se produjo el triunfo de una ideología revolucionaria exclusivamente musulmana, chií, no marxista desde luego, ya que a estos los barrieron físicamente del terreno, pero que pone la revolución por encima de la construcción de la república en realidad.
Y en eso vemos el paralelismo con el espíritu internacionalista del marxismo. El chiismo irrumpió en la historia mundial en 1979 como una ideología que tiene ambiciones obviamente internacionalistas y que busca una reordenación del orden mundial a su propia imagen, igual que lo deseaba el marxismo, y que ya no está en disposición de conseguirlo. El Wilayat al-Faqih puede tener una dimensión local, pero aspira a ser internacional. Y así ha ido extendiendo su influencia financiando los movimientos revolucionarios islámicos, allí donde se han podido realizar. De igual manera que la Unión Soviética hizo lo mismo mientras tuvo fuerza económica para conseguirlo. Eso no quiere decir que la interpretación que se hizo del Corán en Irán no tenga contestación dentro del mundo musulmán. Es evidente que no es así, e incluso la idea de que la doctrina que debe informar la propia república depende de las interpretaciones del Corán que hace una persona puede ser una interpretación controvertida. Pero es una posición difícil de alterar en Irán. En el régimen de Irán no hay posibilidad real de una reforma o de avanzar hacia una moderación, porque el propio régimen, el espíritu que lo informa, es en sí mismo radical. Radical en el sentido de que es radicalmente fiel a la interpretación religiosa que hacen los clérigos que tutelan la política. Por lo tanto, su modo de organización no está diseñado para moderarse, sino para profundizar en su esencia. Y esto es algo con lo que hay que contar al pensar y tratar con Irán. Su sociedad obviamente podrá evolucionar, podrá confrontarse con el régimen actual y eventualmente podría hacerlo caer. Pero no lo moderará. La moderación sería salirse de lo que debe ser, de lo correcto, y los guardianes de la esencia religiosa no lo consentirán. El Estado, por lo tanto, es, dentro de la revolución islámica, una herramienta para ella, no al revés. Por eso siempre tendrá Irán la tentación de exportar su propia revolución hacia afuera, ya que lo importante no es el Estado, sino la ideología.